Madre Teresa de Calcuta dejaba morir a la gente a propósito, no por falta de recursos. Tenía millones de dólares en el banco. Lo hacía porque creía que el sufrimiento era un regalo de Dios. Negaba analgésicos a pacientes con cáncer terminal porque, en sus propias palabras, el dolor acerca a Cristo. Pero cuando ella enfermó, voló en un jet privado a las mejores clínicas de Estados Unidos y aceptó todos los tratamientos médicos modernos disponibles. Recibió más de 100 millones de dólares en donaciones durante su vida, pero sus hospitales en Calcuta reutilizaban agujas sin esterilizar, no tenían médicos calificados y los pacientes yacían en catres oxidados sin atención real. Christopher Hitchens la llamó el ángel del infierno. La revista médica The Lancet publicó un estudio devastador sobre sus clínicas. Y sin embargo, el Vaticano la canonizó como santa. Lo que estás a punto de descubrir sobre Madre Teresa no aparece en las películas, ni en los libros escolares, ni en los discursos del Papa. Pero está documentado en investigaciones académicas, testimonios de exvoluntarios, auditorías financieras y sus propias cartas privadas. Prepárate, porque esta historia va a destruir completamente la imagen que tienes de una de las personas más veneradas del siglo XX. Empecemos con algo que puedes verificar tú mismo. En 1994, el Dr. Robin Fox, editor de la prestigiosa revista médica británica The Lancet, visitó las instalaciones de Madre Teresa en Calcuta. Lo que encontró lo dejó horrorizado. Escribió en su reporte: no había diagnósticos médicos. Los pacientes no recibían analgésicos adecuados. Las agujas se reutilizaban después de lavarlas con agua fría. Los enfermos con tuberculosis no se separaban de los demás. Pero lo más perturbador fue esto. Cuando el Dr. Fox preguntó por qué no administraban morfina a pacientes con cáncer terminal que agonizaban en dolor extremo, las monjas respondieron que el sufrimiento era un regalo de Dios y que el dolor acercaba a los pacientes a Cristo. Fox concluyó: no se puede comparar esto con un hospicio moderno. Las misioneras de la caridad no están proporcionando atención médica. Están proporcionando una muerte lenta rodeada de simbolismo religioso. Este no es un testimonio aislado. Es un reporte médico publicado en una de las revistas científicas más respetadas del mundo. Ahora viene la parte que te va a enfurecer. En 1989, Madre Teresa sufrió un ataque cardíaco. ¿La trataron en uno de sus propios hospitales en Calcuta? No. La llevaron de emergencia al Hospital Woodlands de Calcuta, un hospital privado de primer nivel. Después, voló a California para recibir tratamiento en el Instituto del Corazón de San Vicente. Aceptó un marcapasos, aceptó todos los medicamentos modernos, aceptó todas las comodidades que negaba sistemáticamente a los pobres que supuestamente servía. Y cuando en 1996 necesitó cirugía cardíaca, el Vaticano pagó por tratamiento de clase mundial. La mujer que decía, el sufrimiento es el beso de Jesús, no quiso ese beso para ella misma. La hipocresía no podría ser más obscena. Pero profundicemos más porque esto se pone peor. Madre Teresa no dirigía hospitales. Dirigía lo que los críticos llamaron casas de la muerte. La diferencia es crucial. Un hospital busca curar. Un hospicio busca aliviar el dolor de los terminales. Las instalaciones de Madre Teresa no hacían ninguna de las dos cosas. Susan Shields, una monja que trabajó durante 9 años con las misioneras de la caridad, escribió después de renunciar: no teníamos máquinas de rayos X, no teníamos equipos de diagnóstico, no teníamos analgésicos adecuados, pero teníamos millones de dólares en cuentas bancarias que nunca se usaban. Shields documentó cómo las donaciones se guardaban en cajas fuertes en conventos alrededor del mundo, sin tocar. Cuando ella preguntaba por qué no compraban equipos médicos básicos, le decían que la pobreza era una virtud y que las instalaciones lujosas contravenían su misión. Mientras tanto, la gente moría de enfermedades completamente tratables. Hablemos de números porque son devastadores. En 1998, un año después de su muerte, se reveló que las misioneras de la caridad habían recibido más de 100 millones de dólares en donaciones durante las últimas décadas. Algunas estimaciones académicas sitúan la cifra en 500 millones o más. Sin embargo, cuando investigadores intentaron auditar cómo se gastaba ese dinero, la orden se negó rotundamente a abrir sus libros. El Vaticano la protegió de cualquier auditoría independiente. Lo poco que se sabe es alarmante. La mayor parte del dinero no se gastó en los pobres. Se gastó en abrir más conventos de las misioneras de la caridad alrededor del mundo.
Expansión de la orden, no mejora de las condiciones. Para 1997, tenían 610 centros en 123 países. Pero las condiciones en esos centros seguían siendo medievales. Mismas agujas reutilizadas, mismos catres oxidados, mismo rechazo a la medicina moderna. El dinero desapareció en una estructura religiosa, no en ayuda humanitaria. Y aquí está algo que casi nadie sabe. Madre Teresa bautizaba a pacientes moribundos sin su consentimiento. Esto está documentado por múltiples ex-voluntarios. Hemley González, quien trabajó en sus instalaciones, describió cómo las monjas bautizaban secretamente a hindúes y musulmanes moribundos, tocándoles la cabeza con un trapo mojado mientras susurraban las palabras del bautismo. Los pacientes no sabían lo que estaba ocurriendo. Sus familias no daban permiso. Era conversión forzada en el lecho de muerte. Cuando se le preguntó sobre esto, Madre Teresa respondió: «Estamos dando un pasaje directo al cielo». Pero para un hindú o musulmán, esto era una violación profunda de sus creencias. No era caridad, era imperialismo espiritual disfrazado de compasión. Pero déjame contarte sobre sus amigos, porque eso revela mucho sobre quién era realmente. Madre Teresa era extremadamente selectiva sobre de quién aceptaba dinero. Aceptó $1.250.000 de Charles Keating, un banquero estadounidense que robó $3.000 millones de inversores en el escándalo de ahorros y préstamos de los años 80. Más de 23.000 personas, en su mayoría ancianos, perdieron los ahorros de su vida. Keating fue condenado a 12 años de prisión. Pero antes de ser arrestado, donó generosamente a Madre Teresa, quien escribió una carta pública elogiándolo como un hombre generoso y amable. Cuando Keating fue a juicio, Madre Teresa escribió una carta al juez pidiéndole clemencia. El fiscal adjunto, Paul Torley, le respondió con una carta extraordinaria. Le explicó que Keating había robado el dinero que le donó. Le pidió que devolviera el dinero a las víctimas. Madre Teresa nunca respondió. Nunca devolvió ni un centavo. Se quedó con el dinero robado. Y no fue el único caso. Aceptó la Legión de Honor de Jean-Claude Duvalier, el dictador brutal de Haití conocido como Baby Doc, responsable de la muerte y tortura de miles de haitianos. Ella lo elogió públicamente por amar a los pobres. También desarrolló una amistad cercana con el empresario británico Robert Maxwell, quien robó 400 millones de libras de los fondos de pensiones de sus propios empleados antes de morir misteriosamente. Madre Teresa asistió a eventos de Maxwell y aceptó donaciones de él. El patrón es claro. Ella no cuestionaba de dónde venía el dinero. Dictadores, ladrones, estafadores, todos eran bienvenidos mientras donaran a su causa. Y nunca, nunca devolvió dinero robado a las víctimas. Ahora hablemos de su ideología, porque es fundamental para entender por qué sus clínicas eran tan brutales. Madre Teresa era una fundamentalista católica extrema. No solo se oponía al aborto, lo cual es una posición religiosa legítima. Se oponía al divorcio. Se oponía al control de la natalidad. Se oponía al uso de condones, incluso durante la epidemia de SIDA. En 1992, en una cena en Washington, D.C., ante el presidente Bill Clinton y 3.500 invitados, declaró: «Siento que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto. No la guerra, no la pobreza, no el hambre, el aborto». También dijo: «Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino a usar cualquier violencia para obtener lo que quieren». Esta mujer, que recibía millones para ayudar a los pobres, creía que el verdadero problema no era la miseria, sino el control reproductivo de las mujeres. Y su oposición al control de la natalidad tuvo consecuencias mortales. En los barrios pobres de Calcuta, donde trabajaba, las tasas de natalidad eran altísimas. Las mujeres quedaban embarazadas repetidamente sin acceso a anticonceptivos. Muchas morían en partos complicados. Los niños nacían en pobreza extrema. Y Madre Teresa se oponía activamente a programas de planificación familiar. Cuando el gobierno de India intentó implementar programas de control de la natalidad en los años 70, ella luchó contra ellos. Su posición era que las mujeres debían tener tantos hijos como Dios quisiera, independientemente de si podían alimentarlos o no. Esto perpetuó ciclos de pobreza generacional, y ella lo sabía, no le importaba. Para ella, la pobreza no era un problema que resolver, era una condición espiritual que glorificar. Aquí viene algo que casi nunca se menciona. Las condiciones en los centros de Madre Teresa no eran solo negligencia, eran ideología deliberada. Ella creía genuinamente que el sufrimiento de los pobres tenía valor espiritual.
En 1981, durante una entrevista con Christopher Hitchens, dijo textualmente: «Hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrir como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho con su sufrimiento». Lee eso otra vez. Ella encontraba hermoso el sufrimiento de los pobres. No quería eliminarlo. Quería contemplarlo como un acto religioso. Por eso sus instalaciones permanecían deliberadamente primitivas. No era falta de dinero, era filosofía. El sufrimiento era el punto. Los pobres sufriendo como Cristo era, en su mente retorcida, un bien espiritual para el mundo. Pero hay más. Varios investigadores y ex voluntarios han señalado que las tasas de mortalidad en los centros de Madre Teresa eran anormalmente altas para las condiciones tratadas. Arup Chatterjee, médico indio que escribió un libro exhaustivo sobre ella titulado Madre Teresa, el veredicto final, entrevistó a cientos de personas en Calcuta. Encontró que muchos pacientes que llegaban con condiciones completamente tratables morían innecesariamente. Tuberculosis sin tratamiento antibiótico adecuado. Infecciones simples que se volvían sépticas por falta de higiene. Diagnósticos erróneos porque no había médicos calificados. Chatterjee estimó que cientos, posiblemente miles de personas, murieron prematuramente en instalaciones que tenían los recursos para salvarlos, pero eligieron no hacerlo. Esto no es negligencia accidental, es negligencia sistemática basada en creencias religiosas extremas. Y luego está su proceso de canonización, que fue una farsa absoluta. Normalmente el Vaticano espera 5 años después de la muerte de alguien para iniciar el proceso de canonización. Con Madre Teresa, el Papa Juan Pablo II renunció a ese requisito y comenzó el proceso solo 2 años después de su muerte, en 1997. ¿Por qué la prisa? Porque ella era una herramienta de relaciones públicas invaluable para la Iglesia Católica. Para ser declarada santa, necesitaba 2 milagros verificados. El primero supuestamente ocurrió en 1998, cuando una mujer india llamada Mónica Besra afirmó que un tumor abdominal desapareció después de que una medalla de Madre Teresa fuera colocada sobre su estómago. Pero hay un problema. Los médicos que trataron a Besra dijeron que su recuperación fue resultado de medicamentos antituberculosos, no de un milagro. El esposo de Besra también contradijo la historia. Pero el Vaticano ignoró esto y declaró el milagro como válido. El segundo milagro fue aún más ridículo. En 2008, un hombre brasileño con múltiples tumores cerebrales supuestamente se curó después de que su esposa rezara a Madre Teresa. Pero el hombre había recibido cirugía y quimioterapia. Sus médicos atribuyeron la recuperación al tratamiento médico, no a intervención divina. De nuevo, el Vaticano ignoró las explicaciones médicas y declaró el milagro. En 2016, 19 años después de su muerte, Madre Teresa fue canonizada como Santa Teresa de Calcuta ante una multitud de 120,000 personas en la Plaza de San Pedro. La Iglesia Católica tenía su santa moderna. Una santa que, si examinas la evidencia, fue responsable de sufrimiento masivo, conversiones forzadas, asociaciones con criminales y una filosofía que glorificaba la pobreza en lugar de aliviarla. Ahora déjame mostrarte algo que debería hacerte cuestionar toda la narrativa. En 1996, un año antes de su muerte, las cartas privadas de Madre Teresa fueron publicadas en el libro Madre Teresa, ven, sé mi luz. Estas cartas, escritas a sus confesores durante décadas, revelaron algo asombroso. Madre Teresa no creía en Dios, o al menos pasó casi 50 años sin sentir ninguna presencia divina. Escribió: no hay Dios en mí. El silencio y el vacío son tan grandes que miro y no veo, escucho y no oigo. ¿Dónde está mi fe? Incluso en lo profundo, no hay nada más que vacío y oscuridad. Pasó 50 años en una crisis de fe absoluta, y sin embargo continuó proyectando una imagen pública de santidad radiante. Continuó diciéndole al mundo que el sufrimiento acercaba a Cristo. Continuó negando medicamentos a los moribundos en nombre de Dios. Todo mientras ella misma no creía. Entonces, ¿quién fue realmente Madre Teresa? No fue la santa compasiva que te vendieron las películas y los libros. Fue una fundamentalista religiosa que glorificaba el sufrimiento, que se asociaba con dictadores y criminales, que acumulaba millones mientras negaba atención médica básica a los pobres, que bautizaba por la fuerza a moribundos, que se oponía a los derechos reproductivos de las mujeres, y que secretamente no creía en el Dios en cuyo nombre hacía todo esto. Fue una de las fraudes humanitarias más efectivas del siglo XX, y el Vaticano la convirtió en santa sabiendo todo esto, porque la imagen de Madre Teresa era demasiado valiosa para dejarla morir con la verdad. Christopher Hitchens pasó años investigándola y documentando sus crímenes. En su libro La posición misionera,
Madre Teresa en teoría y práctica, escribió. Ella no era amiga de los pobres, era amiga de la pobreza. Dijo que el sufrimiento era un regalo de Dios. Pasó su vida oponiéndose a la única política conocida que alivia la pobreza: empoderamiento de las mujeres y el principio de que deben tener control sobre su tasa de fertilidad. Y ella era fundamentalista y fanática. Estas no son opiniones sin fundamento. Hitchens proporcionó documentación exhaustiva y nunca fue refutado exitosamente. Así que la próxima vez que alguien mencione a Madre Teresa como ejemplo de bondad pura, recuerda esto. Recuerda a los pacientes con cáncer muriendo en agonía porque se les negaba morfina. Recuerda las agujas reutilizadas sin esterilizar. Recuerda los 100 millones de dólares que desaparecieron mientras la gente yacía en catres oxidados. Recuerda el dinero robado que nunca devolvió. Recuerda a los dictadores que elogió. Recuerda las conversiones forzadas. Recuerda que cuando ella se enfermó, aceptó todos los tratamientos que negaba a los demás. Y recuerda que pasó 50 años sin creer en el Dios que usaba para justificar todo ese sufrimiento. La historia la recordará como una santa, pero la evidencia cuenta una historia muy diferente. Una historia de fanatismo religioso, hipocresía masiva y sufrimiento innecesario en nombre de una ideología retorcida. Y esa historia, por incómoda que sea, es la verdad. Si este video te perturbó, si te hizo cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre Madre Teresa, compártelo. Porque la verdad, por incómoda que sea, merece ser conocida. Suscríbete si quieres más historias sin filtros, sin hagiografías convenientes, sin mentiras diseñadas para hacerte sentir bien. Y déjame en los comentarios, ¿te enseñaron que Madre Teresa era una santa perfecta? ¿O conocías algo de esto? Porque al final, la diferencia entre un santo y un fraude es solo cuánto tiempo pasa antes de que alguien examine la evidencia. Y la evidencia sobre Madre Teresa es devastadora. ¿No crees? Si te gustó el video, suscríbete. Yo soy Don Freaks y este es mi canal.